Amigo, disculpa, ¿alguna vez has sentido que en algunos pisos de edificios como este el agua sale con más fuerza y en otros no? Sí, he sentido que en el segundo piso sale con más fuerza el agua que en el piso 3 o 4. Oh, ¿y sabes por qué? No. Amigos, disculpa, ¿sabes cómo llega el agua a los pisos altos de un edificio como ese? No lo sé, pero me gustaría saber. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la presión del agua en la ducha a veces baja de repente? ¿Será un problema de las tuberías? ¿O hay algo más detrás de este misterio? ¿Son realmente las tuberías? ¿O la física tiene la culpa? Aclaremos el misterio y tu ducha. Entonces, ¿qué está pasando realmente cuando la presión del agua disminuye en ciertos pisos? Todo se reduce a la gravedad y la presión. En un sistema de agua, la presión se crea por la altura del tanque de agua sobre ti. Literalmente, cuanto más alto esté el tanque, más presión obtendrás en los pisos inferiores. Piénsalo así, el agua quiere fluir de lugares altos a lugares bajos, y la gravedad la ayuda. En la planta baja, el agua tiene todo ese empuje impulsado por la gravedad. Pero a medida que subes, como al tercer o cuarto piso, la gravedad tiene menos distancia para trabajar, por lo que la presión disminuye. Por eso tu ducha en el último piso se siente más como una lluvia suave que como un chorro a presión. De hecho, preguntamos a los estudiantes del campus qué creían que causaba la baja presión en la ducha. La mayoría culpó a las tuberías viejas o a una mala fontanería. Pero solo unos pocos adivinaron la verdadera respuesta, la mano invisible de la física. Así que la próxima vez que maldigas tu ducha débil, recuerda, no son solo las tuberías, y definitivamente no es culpa de tu champú. Son las leyes de la física asegurándose de que el agua tome el camino de menor resistencia, y a veces, ese camino simplemente no llega a tu piso. ¿Quieres una solución? Pregúntale al administrador de tu edificio sobre bombas de agua o aumentadores de presión. O simplemente hazte amigo de alguien en la planta baja. Mantén la curiosidad y sigue cuestionando la ciencia cotidiana que te rodea. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el agua sale con más fuerza en unos pisos que en otros? Bueno, eso fue justo lo que empezamos a investigar. Por ello, como parte de este proyecto, realizamos una encuesta teniendo como muestra a 45 personas de la comunidad universitaria de nuestra universidad. Y todo esto fue analizado en el entorno de programación RStudio. Pero más allá del programa y los datos, algo que queremos destacar fundamentalmente es que ¿sabían que más del 60% de los encuestados dice conocer la presión hidrostática, pero solo el 30% entiende el principio de Bernoulli? Es curioso, ¿verdad? Es decir, muchos abrimos una llave, muchos hemos sentido cómo el chorro de agua cambia si estás en el segundo o en el cuarto piso, pero cuando nos preguntamos por qué, las respuestas se diluyen. Por ejemplo, en el gráfico, podemos observar que más de la mitad de los encuestados que dijeron sí, conozco Bernoulli, tienen entre 18 y 21 años. ¿Coincidencia? No lo creo. Aquí es cuando la física nos cae encima por la universidad. Pero seamos honestos, ¿cuántos realmente la entendemos o cuántos solo memorizamos fórmulas y ya? Ahora, otro punto importante e interesante es que incluso quienes dicen no tengo ni idea del principio de Bernoulli han notado que el agua sale con más fuerza en ciertos pisos. O sea, la física está ocurriendo en sus vidas y ellos no se han dado cuenta. Ahora, por otra parte, viene algo más revelador. Este siguiente gráfico de mi derecha nos indica que se cruza la cantidad de pisos en la casa con la percepción de presión. Pero ¿qué sucede? Mientras más pisos tiene la casa, más personas sienten que el agua cambia con fuerza. Por ejemplo, en casas de 3 a más pisos, la mayoría respondió sí, muchas veces he sentido el cambio. Así que ahí lo tienen, no solo es teoría, la presión hidrostática se vive, se nota. En conclusión, todo es clave, porque la experiencia, cuando se entiende, se convierte en conocimiento. Entonces, ¿queremos enseñar ciencia? No empecemos con fórmulas, empecemos escuchando lo que la gente vive, lo que la gente nos narra. Porque la ciencia no solo está en los libros, está en la ducha, en la cañería o en lo que ya viviste
pero que nadie te explicó. Hola, ¿qué tal? Voy a presentar acerca de el tema ¿cómo llega el agua a tu ducha? Bueno, los presento, somos el grupo 10 y vamos a presentar este grandioso tema que es el agua, cómo llega a las duchas. Voy a presentar a los integrantes, Altamirano, Kimberly, Bail- Bailón, Angie, Canchari, Nicole, Campos Galván, Daniela y de la Cruz Kevin y su persona que es Ariana Carruz. Siéntate, vete, por favor. Ok. Voy a hablarles acerca de esta pequeña introducción y el problema del que estamos viendo ahora. Como vemos, la presión de agua en los edificios es un reto físico y también urbano. El acceso al agua potable en edificios, más que todo en las partes altas, requiere una planificación hidráulica que se basa en principios físicos. Los principios son muy claves al momento de la presión hidrostática, el principio de Bernoulli y la ecuación de continuidad. El problema frecuente que se vemos es en los pisos altos, como mencioné anteriormente, porque es la baja presión. Las duchas son débiles y los depósitos no se logran llenar completamente. En los pisos bajos, la presión llega a ser excesiva y esto daña las tuberías. Una causa física principal que vemos de la presión hidrostática es que disminuye con la altura. También tenemos otras variables como es el diámetro de las tuberías, velocidad de flujo, entre otros. Siéntete, por favor. Los objetivos del análisis. Tenemos un objetivo general que es explicar cómo la presión hidrostática y el principio de Bernoulli pueden permitir entender la distribución del agua en los edificios. Bueno, los objetivos específicos que queremos analizar ahora es cómo la altura del tanque afecta la presión, interpretar la variación de presión con el principio de Bernoulli, relacionar los conceptos físicos con problemas cotidianos, explorar soluciones técnicas como bombas, tanques, válvulas y fomentar un enfoque crítico y aplicarlo en el conocimiento físico como así en este grandioso tema. Le paso ahora con mi compañera. Continuando con la exposición, ahora les voy a hablar sobre dos conceptos fundamentales en el estudio de los fluidos, el cual es la presión hidrostática y el principio de Bernoulli. Comencemos con la primera. Esta es la presión que ejerce un líquido en reposo sobre cualquier objeto que esté sumergido en él. Esta presión aumenta a medida que el objeto se encuentra a mayor profundidad y se puede calcular con una fórmula muy sencilla, el cual es el peso específico por la gravedad por su altura. Por otro lado, un ejemplo sería si sumergimos un objeto a 10 metros de profundidad en el agua. La presión hidrostática que soportaría es aproximadamente de 2 atmósferas. Y como podemos ver en la imagen, mientras más hondo esté el objeto, mayor será la presión que lo rodea. Ahora pasamos por el principio de Bernoulli. Siguiente diapositiva, por favor. Este principio describe la relación entre la velocidad de un fluido, su presión y su energía potencial. Se basa en la conservación de la energía y nos dice que la energía total de un fluido en movimiento se mantiene constante a lo largo de una línea de corriente. Esto quiere decir que si el fluido se mueve más rápido, la presión disminuye y si se mueve más lento, la presión aumenta. Después tenemos su fórmula, el cual es la presión más un medio por su densidad por su velocidad al cuadrado, más la densidad por la gravedad y su altura. Le doy el pase a mi compañero. Ahora. Ahora pasando a lo que es las aplicaciones cotidianas, sabemos que en la mayoría de edificios actuales el agua proviene de una cisterna ubicada en el sótano o en el primer nivel, por lo que no sube de manera natural por gravedad. En este caso se requiere lo que es el uso de bombas hidráulicas, que impulsan el agua hacia los pisos superiores venciendo lo que es la pérdida de presión causada por la altura, pero también el rozamiento en las tuberías por su parte, ¿no? Aquí se aplica lo que es el principio de presión hidrostática, que indica que cuanto mayor es la altura que debe vencer el agua, también mayor es la presión aplicada. Es por ello que mientras más alto es el piso, más presión se necesita para que el agua llegue con suficiente fuerza. Ahora bien, para evitar problemas, mejor dicho, como duchas débiles o falta de agua en pisos altos, se instalan lo que son sistemas de bombeo por zonas de presión, donde cada grupo de pisos tiene su propia bomba o regulador de presión. Estas bombas se calculan
técnicamente teniendo en cuenta lo que es la altura manométrica, el caudal necesario y las pérdidas por fricción. Asimismo, se pueden integrar lo que son tanques presurizados o variadores de frecuencia, que se ajustan debido, bueno, a lo que es la demanda, logrando así un sistema mucho más eficiente. Gracias a todo esto, en conjunto, se garantiza que el agua llegue con buena presión a cada uno de los pisos del edificio, sin importar la altura. A continuación, le doy pase a mi compañera. Bueno, a continuación vamos a pasar con lo que es la metodología de esta investigación, porque no todo tiene que estar solo en la teoría, sino también en la práctica. En esta ocasión hemos decidido escoger este laboratorio en línea, PHET, que tiene varias simulaciones, entre ellas una simulación de presión del fluido y el flujo. A continuación voy a mostrar el simulador que esta es su fase inicial, esta es su forma predeterminada. Con un caudal de 5000 se puede ajustar y variar, por ejemplo, lo puedo aumentar. Aquí va las bolitas que representan que el caudal va más rápido. Aquí también tenemos dos manómetros que podemos poner en cualquier lado para poder medir la presión. Por ejemplo, aquí yo lo voy a poner a esta altura, 119. Y aquí otro manómetro comprobando que en efecto la presión es la misma en dos mismas alturas. Incluso dentro de la misma tubería que están a la misma altura, si es que pongo el manómetro un poco más arriba, vemos que la diferencia de presión se incrementa. En este caso pasa de 125 a 110, siendo la menor la que está más arriba. También podemos variar las alturas de las tuberías. Por ejemplo, este lo voy a poner un poco más arriba para poder aumentar la diferencia de altura y así poder ver qué pasa realmente con la presión. Vamos a aumentar aquí, que más o menos esté la misma área para tener el caudal constante. Y aquí puedo poner un manómetro en el punto más alto que me marca 108 y un manómetro en la parte más baja que me marca 127. Como vemos, la diferencia de presión aumenta proporcionalmente a cuando la altura aumenta también. Esto es muy importante, como dijeron mis compañeras, para poder determinar ciertos fenómenos, como por ejemplo en edificios, que una ducha o una cañería recibe menos intensidad de agua si es que está en un piso muy alto, puede ser en el quinto piso, sexto piso, etcétera. Pero si está en un primer piso, segundo piso, las cañerías no se ven afectadas por la diferencia de presión o tener una poca presión en su caudal. Ahora vamos a pasar con un pequeño ejercicio usando también el simulador, donde aquí puse como punto 1 una tubería que está más abajo que la tubería número 2, el punto 2, donde el manómetro en el punto 1 marca 131,378 y el manómetro en el punto 2, el más arriba, 109,674. Esto podemos hallar aquí las diferencias de altura utilizando la ecuación de Bernoulli. Vemos aquí la ecuación de Bernoulli comparando el punto 1 y punto 2. Aquí se eliminan las velocidades debido a que el caudal es constante, así que se va a eliminar porque las velocidades son iguales. Nos queda la presión manométrica en el punto 1 más la densidad por gravedad de la altura 1. Es igual a la presión manométrica en el punto 2 más la presión, la densidad, la gravedad por la altura en el punto 2. Pasa a restar, hay una diferencia de presiones aquí, que es igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de altura. Reemplazamos con los valores que ya tenemos de los manómetros, dándonos esta resta y dándonos también la diferencia de alturas, que aquí como pueden ver sale 2,212 metros. Comprobando así que se puede hallar una diferencia de altura a partir de la ecuación de Bernoulli y también poder entender mejor el por qué pasa este fenómeno gracias a este simulador. Ahora le doy el pase a mi compañera. Ok, en esta sección me encargaré de la recapitulación de los conceptos. Como se ha mencionado anteriormente, este estudio nos permite comprender cómo los principios fundamentales de la física, específicamente la presión hidrostática y el principio de Bernoulli,
determinan el comportamiento del agua en sistemas de distribución vertical. En primer lugar, la presión hidrostática, que depende directamente de la altura de la columna del agua, explica las diferencias de presión entre los distintos puntos de un edificio. Por otro lado, el principio de Bernoulli nos ayuda a entender la relación dinámica entre presión, velocidad y altura en fluidos en movimiento. Estos principios no son solo teoría, sino que tienen aplicaciones concretas en nuestra vida diaria. Por ejemplo, explican fenómenos como la disminución de presión en las duchas de los pisos superiores o el funcionamiento de sistemas de bombeo. Gracias a soluciones técnicas como bombas de presión, tanques intermedios y válvulas reguladoras, es posible optimizar el suministro de agua en edificaciones. Además, para disciplinas como la ingeniería, en específico la ingeniería civil y la sanitaria, estos conceptos son esenciales ya que permiten diseñar infraestructuras más eficientes y sostenibles. Estos profesionales utilizan estos principios para predecir el comportamiento de los sistemas hidráulicos, prevenir fallos y garantizar un acceso equitativo al agua en todos los niveles de la construcción. En la siguiente diapositiva podemos ver todo un resumen en conclusiones. Bueno, en resumen hemos visto cómo la presión hidrostática y el principio de Bernoulli son fundamentales para entender y resolver problemas de distribución de agua en áreas urbanas. Estos principios no solo explican fenómenos como la variación de presión entre los pisos, sino que también guían el diseño de sistemas eficientes que garantizan un suministro más adecuado. Como primera conclusión específica, confirmamos que la presión hidrostática aumenta con la altura de la columna de agua. Esto explica por qué los pisos bajos reciben mayor presión que los superiores. En segundo lugar, comprendimos que el principio de Bernoulli nos permite entender cómo la presión se convierte en velocidad al circular el agua por las tuberías, lo cual influye directamente en el funcionamiento de grifos y duchas. Por otro lado, estos conceptos se relacionan con desafíos cotidianos, como la baja presión en pisos altos, donde soluciones técnicas aplican directamente estos principios físicos. Del mismo modo, las soluciones para equilibrar presiones demuestran que su diseño se basa en principios de conservación de energía, destacando la importancia de la física en la ingeniería práctica. Y como última conclusión, obtuvimos que este análisis refuerza la idea de que comprender estos principios no es solo crucial para los profesionales, sino también para usuarios, ya que permite tomar decisiones informadas sobre el uso y mantenimiento de los sistemas hidráulicos. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos visualizar todas las referencias que hemos utilizado en todo el trabajo, en las cuales dentro de ellas se encuentra el enlace del simulador experimental presentado antes en mi metodología, para que cualquier persona interesada en nuestro trabajo pueda acceder al mismo. Y es así como concluye nuestra presentación.